Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo hace un momento. Esta sería la sesión número 2 de la clase de Sociología 2, correspondiente al 13 de septiembre de 2024. Muy bien, sería la segunda y última sesión. Como estábamos señalando hace un momento, estimados estudiantes, el estudio del, del sistema desde la perspectiva de Niklas Luhmann eh, tiene un alto componente de abstracción conceptual, ¿no? Esto significa que eh, se hace un análisis más a nivel teórico que a nivel, ¿cómo se podría decir? Empírico, ¿no? Entonces, es una de las cosas que también más se ha cuestionado a los planteamientos de Niklas Luhmann. Muy bien, ahora les voy a compartir como imagen y sobre esta base voy a ir anotando lo que vayamos necesitando, ¿sí? Lamentablemente no se puede rescatar la pizarra anterior, ¿no? Porque el tema de la grabación es un poco complicado. O sea, hay que grabar cada 40 minutos y eso nos dificulta en cierta forma recuperar la pizarra, ¿no? Inclusive cuando uno deja de utilizar la pizarra se desaparece todo. Muy bien, estábamos hablando entonces de la diferenciación. Disculpen. Estábamos hablando entonces de la diferenciación como un principio del sistema, ¿sí? Es decir, de la diferenciación con relación al entorno. Esto es importante tomar en cuenta porque eso es lo que permite establecer los límites entre el sistema y el entorno, ¿no? La diferenciación de ambos. Vamos a trabajar o vamos a ver ahora otro concepto que es un concepto más relacionado a la capacidad que tiene el sistema para reproducirse y mantenerse a sí mismo a través de sus propios elementos, que está en directa relación con lo que habíamos señalado de la diferenciación del sistema entorno. Uno de los aspectos que sí hay que subrayar antes de entrar a este otro tercer principio de los sistemas es que un aspecto central de la diferenciación funcional entre el sistema y el entorno es que el sistema está organizado jerárquicamente, ¿no? El sistema de una sociedad está además diferenciado entre diferentes tipos de sistemas. De modo que podríamos hablar de un sistema social, de un sistema económico, jurídico, político, etcétera. Y cada uno de estos sistemas tiene una función específica y una lógica operativa dentro del sistema, ¿no? Entonces, vamos a tratar de representar eso en términos gráficos. Vamos a volver a utilizar nuevamente la pizarra. Entonces lo vamos a hacer más o menos en esta línea, ¿no? Perdón, vamos a utilizar esta idea. mm, Más o menos así. A ver, no podemos. A ver, quiero.
Lo que quisiera es esto. Exactamente. Lo que quiero es más o menos que entendamos al sistema desde más o menos esta forma, ¿no? No estoy, por si acaso, dibujando un átomo. Digo que piense que estoy dibujando un átomo, ¿no? Pero más o menos la lógica es así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tendríamos, eh, digamos aquí, el sistema social, ¿no ve? Después tenemos el sistema económico, ¿no ve? Después tendríamos el sistema político, más o menos algo así. Después tendríamos el sistema jurídico, ¿no? Estos son los otros sistemas y así podríamos ir incorporando otras dimensiones, ¿no? Dentro u otros sistemas dentro del sistema social. Por ejemplo, no sé, en este caso, por decirles, el sistema educativo, ¿no? Entonces ya tenemos una visión un poco más compleja del sistema, ya no solamente como, eh, como una dimensión de organización, sino que existen múltiples dimensiones de organizatividad dentro de un sistema, ¿no? Por ejemplo, el sistema, no sé, cultural, del que nos hablaba, por ejemplo, Parsons. Entonces, fíjense que eh, existe una relación de estos sistemas, ¿no? Es decir, mm, todo esto que podría considerarse un sistema está organizado por diferentes subsistemas, si quisiéramos llamarle en ese sentido, ¿no? O diferentes sistemas menores, ¿no? Sistemas diferenciados, podríamos decirles donde cada uno de los sistemas se diferencia por una función específica que representan. El sistema social, obviamente, la regulación de las interacciones humanas, de las interacciones sociales. El sistema económico, la provisión, ¿no? De recursos, bienes, servicios vinculadas a la subsistencia material de la sociedad. El sistema cultural, en términos de símbolos, en términos de sentidos, significados construidos socialmente, el sistema político como la regulación de las relaciones de poder, de las relaciones entre gobernantes, gobernados, el sistema educativo, ¿no? Como el sistema que se encarga de los procesos de educación, relación profesores, estudiantes, profesores, alumnos, el sistema jurídico, etcétera. Es decir, ya les había adelantado en una anterior clase que esta diferenciación funcional del sistema es muy, ¿cómo podríamos decir? Muy pedagógica y y facilita el análisis, ¿no? Porque uno puede analizar el sistema a partir de cada uno de estos subsistemas. Entonces tú puedes analizar por su lado el subsistema jurídico, el subsistema educativo, el subsistema político, el subsistema cultural, el subsistema económico, el subsistema social, ¿no? Considerando que cada uno de estos sistemas desarrolla una función específica que le diferencia de los otros sistemas y por lo tanto a partir de ello tú puedes establecer relaciones entre todos los subsistemas, ¿no? Y cuáles de los subsistemas está ejerciendo influencia sobre el conjunto del sistema y sobre el conjunto de los otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, actualmente la cuestión relacionada a la quema de los bosques
para lograr ampliar la frontera agrícola es algo propio del sistema económico. ¿Quiénes son los que están quemando la Amazonía, perdón, la Chiquitanía? Son los ganaderos, ¿no? Ganaderos, y tampoco vamos a decir solamente los ganaderos, también los colonizadores, ¿no? Los campesinos que están desmontando y avasallando territorios fiscales. Entonces, esto que está sucediendo en el sistema económico está afectando sobre el sistema social, sobre la convivencia social, está afectando sobre la paz, sobre los derechos de los individuos que están en el sistema social, a tener un medio ambiente sano, equilibrado, saludable, etcétera. Pero al mismo tiempo está ya logrando, por ejemplo, el sistema económico, por las consecuencias de sus acciones, está logrando influenciar sobre el sistema político, ¿no? Es decir, desde el ámbito político ya se están haciendo cuestionamientos hacia la vigencia o permanencia de algunas leyes que facilitan la ampliación de la frontera agrícola a partir de estos chaqueos y de estas quemas. Entonces, fíjense cómo interactúan estos sistemas, ¿no? Es decir, el sistema económico desarrolla su función, obviamente, en el marco de su propia lógica, por ejemplo, para ampliar la frontera agrícola, para fortalecer la diversificación productiva del país, etcétera. Pero eso, cuando se excede en los límites, digamos, de su funcionamiento, empieza a afectar a otros sistemas. Y consecuentemente los otros sistemas reaccionan, los otros sistemas ejercen una fuerza de autorregulación entre ellos mismos, formando un equilibrio, ¿no? Dentro del propio, dentro de la propia relación de los sistemas que conforman estos subsistemas de la sociedad. Esa es la figura, ¿no? Y no se olviden, obviamente, que todo esto está dado en el marco de un entorno, ¿sí? En el marco de un entorno. Entonces, más o menos, esta es la figura que hemos estado trabajando. Entonces, no se olviden que los sistemas abiertos no está haciendo referencia solamente a uno solo, ¿no ve? Sino que está haciendo referencia a varios, ¿no? A varios de estos sistemas. Y el otro concepto que estábamos trabajando era la diferenciación, que si ustedes se dan cuenta con esta organización del sistema en varios subsistemas diferenciados, ya nos permite más o menos entender a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de la diferenciación entre sistema y entorno, ¿no ve? Entonces, fíjense ustedes que el entorno de igual manera sigue eh, asediando, si ustedes quieren, el entorno es omnipresente, ¿no? En las estructuras de los sistemas, pero no por ello quiere decir que el entorno defina las estructuras de los sistemas, porque si no, ahí ya no cabría ningún sentido, no habría ni vida ni existencia, y los sistemas serían básicamente prolongaciones naturales de los entornos, ¿no? Entonces aquí lo que sí estamos hablando es de que el sistema no es una prolongación natural del entorno, ¿no? Sino que el sistema es una estructura viviente con independencia funcional, organizativa, estructurante, con relación a su entorno y con capacidad de autorregulación, autoestructuración y de diferenciación con relación a su entorno. Ahora hay otro concepto que vamos a trabajar en este planteamiento, es el concepto de, seguramente recién lo van a escuchar, autopoiesis. No sé si han escuchado este concepto en alguna oportunidad, el concepto de autopoiesis. ¿Qué significa este concepto? Este concepto hace referencia a la capacidad de un sistema para reproducirse y mantenerse a sí mismo a través de sus propios elementos, ¿sí? Entonces aquí, a ver, vamos a ir definiendo
¿Qué significa un sistema abierto? La capacidad o la propiedad del sistema para recibir información, retroalimentación del entorno, ¿sí? A eso se refiere con la característica del sistema abierto. En la diferenciación vamos a hablar de que este concepto se refiere a la propiedad del sistema para establecer sus límites con relación al entorno, ¿no? Y esto lo hace a partir de de los elementos que el propio sistema crea, ¿ok? Y la autopoiesis es otra propiedad. Perdón, chicos, lo siento. Estamos afectados todos. Y la autopoiesis sería una propiedad del sistema eh, para reproducirse y mantenerse a sí mismo, ¿no? Tenemos la fiestita de un santo, el santo de la exaltación. ¿Conocen esa fiesta? Ya. Muy bien. Vamos a hablar entonces de este otro concepto que es la autopoiesis, ¿sí? Es un concepto prestado de la biología, ¿no? Como bien hemos podido ver, existe muchísima influencia de otras áreas, sobre todo relacionadas a la tecnología, la cibernética, para tratar de fortalecer el enfoque de la teoría de sistemas. Y esta idea de la propiedad autopoyética de los sistemas hace referencia a que los sistemas tienen la capacidad o la cualidad de poder reproducirse y mantenerse a sí mismos a través de los propios elementos que ellos mismos crean, ¿no? Esto significa, claro, en la teoría de Luhmann significaría que los sistemas, por ejemplo, son autopoyéticos porque generan y mantienen su propio funcionamiento, reproduciendo continuamente, constantemente los elementos que los constituyen. Uno de los aspectos centrales básicos en la teoría de sistemas es la comunicación, ¿sí? De los sistemas. Vamos a ir viendo, es una de las propiedades centrales, estructurantes y fundantes de los sistemas. Por eso lo estoy poniendo, por eso lo estoy poniendo al centro, ¿sí? La comunicación. Entonces, la comunicación entre los sistemas es un aspecto vital, ¿no? Porque los sistemas son fundamentalmente, va a decir Luhmann, fenómenos comunicacionales, ¿no? Eso es algo que va a terminar dando, por ejemplo, un viraje a la teoría sociológica hacia la teoría comunicacional. Y los propios comunicadores sociales van a decir, ahí está, ¿no? Es decir, la comunicación social está en el centro de la organización de los sistemas. Y eso es importante, ¿no? Porque sin comunicación, desde la perspectiva del humano, no habría
fundamentalmente capacidad de organización, capacidad de articulación y estructuración de los sistemas. Entonces, la comunicación es uno de los primeros prerequisitos, podríamos llamarle, organizacionales de los sistemas, ¿no? Es uno de los prerequisitos fundantes de cualquier sistema, el poder intercambiar información entre cada uno de estos sistemas. Entonces, ¿qué significa autopoiesis? Es la propiedad del sistema para reproducirse, mantenerse a sí mismo, fundado esencialmente en la capacidad de comunicación que tienen los sistemas. Si los sistemas se comunican entre ellos, entonces pueden reproducirse, van a poder reproducirse y mantenerse a sí mismos. Si los sistemas no se comunican entre ellos, entonces ahí vamos a tener serias dificultades, ¿no? Volviendo a nuestro ejemplo de la chiquitanía, de los incendios y el sistema político. Volviendo a ese ejemplo, ¿por qué es posible, eh, por qué es posible la comunicación entre el sistema político y el sistema económico? ¿Mm? Porque es posible, por ejemplo, que el sistema económico lance unas señales, pero el sistema político también le esté comunicando al sistema económico, ¿no? En este caso, el sistema político le dice al sistema económico, oye, eh, tus acciones están resultando están resultando ser terriblemente nocivas para todo el funcionamiento del sistema. Entonces tienes que autorregularte, tienes que, tienes que reducir, ¿no? Tu capacidad nociva sobre el entorno, porque nos estás afectando a todos. Y eso además también dado por el sistema social, ¿no? Son los individuos, las personas, los que están generando el cuestionamiento en el sistema político y por lo tanto repercute directamente sobre el sistema económico. Todos esos fenómenos de intercambio entre estos sistemas son fenómenos comunicacionales, ¿sí? Son fenómenos de comunicación. A eso es a lo que se está refiriendo Luhmann cuando nos está diciendo que los sistemas generan una suerte de comunicación fundante, estructurante entre ellos, ¿ya? A ver, chicos, chicas, hasta aquí, ¿se está entendiendo lo que les estoy explicando? A ver, Rosemary, Hilda. Sí, Lice. A ver, ¿se está Sí, entendiendo sí. lo que estoy explicando? Sí, Lice. A ver, en resumen, ¿qué me podría señalar de todo lo que ya hemos visto? ¿Mm? ¿Qué nos podría señalar, Rosemary? A ver, de lo que hemos visto. Porque varias cosas hemos visto. La anterior clase hemos visto la relación sistema-entorno, los sistemas abiertos, los sistemas cerrados. Ahora hemos visto el principio de diferenciación. Ahora estamos viendo el principio de autopoiesis. A ver, Valeria. A ver, a quien me puede explicar lo que hemos ido viendo en esta clase y en la anterior, le voy a dar dos ponderados. ¿Quién se anima? Yo, Lice. Ya, Kelsey, muy bien. A ver, Bueno, he entendido que el sistema es un conjunto de elementos que interrelacionados trabajan juntos para lograr un objetivo común. Y también tienen componentes mm, que interactúan entre ellos. Y el entorno se refiere a todos los factores y elementos externos que interactúan con el sistema.
y el sistema y el entorno trabajan de una manera dinámica y recíproca, porque el sistema no podría operar en un lugar vacío, ¿no? Por eso necesita un entorno. Eso entendí, Liz. Ya, pues eso está muy bien. Hasta la anterior clase. ¿Y esta clase de qué hablamos? Ya tienes un punto ahí. Te falta un hito más. Esta clase estábamos hablando de la diferenciación del sistema y el entorno. Entonces, lo primero que habíamos señalado era que el sistema tenía una frontera, ¿no ve? O unos límites que estaban definidos por los propios elementos que el sistema crea. Entonces, ¿cuáles son los límites del sistema económico? Todos los elementos creados por el propio sistema económico, ¿no? Entonces, si tú ves, no sé, eh, en una cuenca de la Amazonía, maquinarias explotando, por ejemplo, el oro, ahí está el sistema económico, ¿no? Entonces ahí está la frontera con el sistema económico. Por favor, chicos, no me lo muevan. ¿Quién me lo está moviendo? No, no me lo muevan el esquema. ¿Ya? Lo bueno de trabajar con la pizarra de, de Zoom y de trabajar con estas herramientas es que uno puede realizar estos pequeños esquemas gráficos de manera mucho más fácil mm, que hacerlo a mano alzada, ¿no? En la pizarra. Entonces, además que lo hacemos en tiempo real. Eso también es bastante bueno. Ya, entonces habíamos señalado que existe un límite o una frontera entre el sistema y el entorno. ¿En qué medida o en qué grado se diferencia un sistema del entorno? A partir de básicamente de estos elementos, ¿no? Que definen al sistema y al entorno. Hemos dicho que el sistema está estructurado en función a un entorno que ejerce presión y hay fuerzas que, que operan sobre el sistema, pero que la diferenciación básicamente tiene que ver con la organización del sistema y la diferenciación funcional de cada uno de los sistemas, ¿no? Es decir, cada sistema cumple una determinada función, un determinado rol que lo diferencia del entorno, ¿no ve? Por ejemplo, el entorno no regula el sistema de relaciones de poder, el sistema político lo hace. Entonces, el sistema educativo lo propio, el sistema jurídico igual norma y regula la convivencia social, el sistema cultural genera la simbología, las construcciones de significado, el sistema económico ayuda con la provisión de los bienes materiales, ¿no ve? El sistema social con los sentidos de identidad, de pertenencia, de comunidad. Entonces, todas esas cosas no se definen en el entorno, no se construyen en el entorno, sino se construyen a partir de sistemas que al desarrollar o al hacer énfasis en cada uno de estos aspectos fundantes de la convivencia humana, se diferencian, pues, y constituyen verdaderos subsistemas dentro del sistema global social, ¿no? Entonces, por ejemplo, la necesidad de producir, de obtener alimentos, pero ya no como seres que hacemos desprender esos alimentos de la naturaleza, ¿no? Como era, por ejemplo, el caso de los nómadas, nos ha obligado a tener que desarrollar un sistema de producción, una interacción con la naturaleza, donde a partir de nuestra acción transformadora de la naturaleza hemos empezado a obtener de ella nuestras fuentes de subsistencia. ¿Esto qué ha supuesto? Que se desarrollen todo un conjunto de acciones, de prácticas humanas, de comportamientos humanos orientados a la obtención de fuentes de subsistencia de la naturaleza. Y a partir de eso se ha dado origen o se ha fundado el sistema económico. Es decir, ahí está el límite, ¿no ve? Entonces, todo lo que es parte de la práctica humana o de la conducta humana por la obtención de fuentes de subsistencia ya es parte de un sistema económico. Entonces,
En ese sentido, los caminos, las instalaciones, los medios de producción en sentido marxista, ¿no? La fuerza de trabajo, las relaciones sociales de producción, el dinero, las mercancías, todo eso es parte del sistema económico. Claramente diferenciado, toda acción humana que interactúa con la naturaleza, pero cuya finalidad no es obtener fuentes de subsistencia, no es parte de un sistema, ¿no? Es por decirles, no sé, un ermitaño que vive, un ermitaño que vive, no sé, en una zona inhóspita del Amazonas, donde no hay ni siquiera ni caminos, ni comunicaciones, ni teléfono, ni nada, no constituye un sistema social, ¿no? Es decir, no es parte de un sistema social. ¿Han visto ustedes la película El Náufrago? Chicos, Oliver, Sí, sí, Lisa. a ver, ¿quién me puede explicar brevemente el argumento de esta película? A ver, Oliver, ¿nos puedes explicar el argumento de la película muy brevemente, por favor? Yo no la he visto, pero sí sé más o menos cómo es. Es un tipo que naufragia en una isla solo y como no tiene a nadie, pilla una pelota, le pone su mano con sangre, le hace una cara y es su amigo. Exacto, ¿no? Él trata de reproducir el sistema, ¿no? Trata de reproducir el sistema de relaciones. Eh, ahí es bien interesante porque, claro, si bien ese individuo no constituye un sistema en sí mismo, toda la carga, por ejemplo, de conocimientos tecnológicos, matemáticos, educativos, sociales, ¿no? Psicológicos, todo eso está presente en él. Entonces él no es un ermitaño, ¿no? Es un tipo que está naufragando y que empieza a modificar su hábitat, el entorno en el que está viviendo en el sentido de un sistema, ¿no? Pero él solito no puede ser un sistema, eso está mucho más que obvio. Por eso es el tema de que utiliza la pelotita con el rostro humano. ¿Para qué? Para poder comunicarse, ¿no? Para poderle explicar, en otras palabras también para no volverse loco, ¿no? Entonces, para poderle explicar qué es lo que está haciendo, cómo van a salir de ahí, es decir, la comunicación, o sea, el sistema para subsistir tiene que comunicarse, ¿no? De lo contrario, todo el sistema puede llegar a un grado de autodestrucción, ¿no? Puede terminar colgándose como ha visto él, creo, algún cadáver de gente que no ha resistido el naufragio y se han colgado, ¿no? Entonces, para no suceder, para que no le pase precisamente eso, lo que él hace es tratar de reproducir elementos del sistema en su comportamiento, ¿no? Entonces, a partir de eso, darle cierto grado de sentido a su presencia, a su vida en esa isla. Entonces, por ejemplo, en ese caso, sí podríamos decir que el sistema está luchando, está peleando por subsistir, ¿no ve? Porque ese individuo es parte de todo un sistema. Entonces, está luchando, está peleando, está tratando de subsistir como sistema y conectarse, ¿no? Con el sistema total, con el sistema global. Él está aislado, pero por el hecho de que está aislado no significa que toda la carga de organización y estructuración de la sociedad no esté presente en él, está presente. Caso que sería así muy diferente, por ejemplo, en, en la posición de un ermitaño, ¿no? De alguien que no tiene contacto ni de ningún tipo en términos sociales, ni reproduce relaciones comunicacionales con diferentes dimensiones de la vida social. Eso no cabe la menor duda. Y hay también muy buenas películas, por ejemplo, que permiten ilustrar esta idea
de que el sistema para comunicarse, que el sistema para existir necesita comunicarse, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, viene a mi mente una película muy buena que vi hace muchos años que se llama Pandorum, ¿no? Muestra a un grupo de cosmonautas viajando de la Tierra a otro planeta, obviamente eran muchos años luz que tenían que viajar y por lo tanto estaban este grupo de cosmonautas en directa comunicación con el planeta Tierra. Todo marcha relativamente bien hasta que llega una noticia a la nave de que de que en la Tierra, a raíz de una guerra nuclear, el planeta había desaparecido, ¿no? Quedó hecho cenizas el planeta Tierra. Entonces, los viajeros de esta nave empezaron a tener comportamientos anormales, comportamientos con demencia espacial, mm, ya no creían que había nada que los gobernaba ni que los regía, no había fuerza moral ni fuerza humana ni de ningún tipo que pudiera regular su comportamiento. Entonces empezaban a hacer atrocidades entre ellos, ¿no? Y a creerse unos dioses y otros ¿no? Bueno, creer que los otros eran simplemente objeto de sus designios, de sus experimentos, de sus pruebas, ¿no? Y a manejarse de esa manera tan demencial dentro de esta nave que al final había terminado ya estando varada, ¿no? En el planeta al que se dirigían, que era un planeta al que estaban buscando colonizar para poder generar un nuevo comienzo para la especie humana. Entonces, por ejemplo, ahí la ruptura de la comunicación entre esta nave, que es un microsistema, un subsistema, ¿no? Conectado a un sistema global, a un sistema mayor, hace que la interrupción de la comunicación hace que el sistema, de que el microsistema colapse, ¿no? Y se desestructure completamente. Entonces, esa es más o menos la lógica de organización, de relación de los sistemas. Es decir, si se dan cuenta, es una lectura bastante estructural, ¿no? Porque uno se pregunta, y bueno, en la teoría de Luhmann, ¿dónde están los individuos? ¿Dónde están los actores? Por lo menos en la teoría de Parsons, el actor, el sistema fundamental era el sistema de la acción y el sistema de la acción estaba alimentado por el sistema biológico, el sistema cultural, el sistema social, ¿no? Y el sistema de la personalidad. Pero en el sistema, en la teoría de sistemas de Luhmann, ¿dónde está el actor? ¿Dónde está el individuo? No pareciera una lectura sumamente estructural o una lectura sistémica donde los individuos encarnan y reproducen sistemas. Entonces, esa es una de las críticas y los cuestionamientos y además el tema del cambio y la transformación dentro de los sistemas. ¿Qué lugar, qué espacio hay? ¿No ve? Es otro de los aspectos que es importante anotar, porque fíjense que ustedes, desde esta perspectiva, fíjense ustedes que solamente existen influencias de unos sistemas a otros, ¿no? Porque estos sistemas están en contacto y en interacción y por lo tanto cuando un sistema tiene un comportamiento más allá de los límites aceptables de sus propias fronteras, empieza a afectar a otros sistemas y los otros sistemas reaccionan, ¿no? Reaccionan para regularlo o reaccionan de modo que se tienen que ajustar a la nueva funcionalidad, a la nueva intensidad de la nueva función que está desarrollando un sistema que está extralimitando sus fronteras, sus capacidades, como es el caso nuestro en este momento, ¿no? El sistema económico está extralimitándose y ¿qué pasa? Hay una reacción del sistema social, del sistema político, ¿no? Y obviamente también tal vez del sistema jurídico, del sistema cultural sobre el sistema económico, que lo va a terminar regulando y lo va a terminar nuevamente eh, formando, construyendo un nuevo equilibrio. Muy bien, chicos, chicas, vamos a llegar hasta ahí. Ya